Bien, la cuarta y última parte de esta clase vamos a dedicarla a analizar los requisitos de una buena base empírica y analizar algunas controversias. El primer requisito de una buena base empírica lo vamos a llamar efectividad. ¿Y qué es la efectividad? La efectividad es la existencia de un mecanismo, un método, para decidir si un enunciado empírico propuesto es verdadero o falso. Por ejemplo, tenemos un mecanismo para decidir, decir sí o no a la respuesta a la pregunta de la luminosidad de esta estrella es tanto en tales unidades. Existen mecanismos efectivos para responder sí o no a esa pregunta. En cambio, algo que podría parecer trivial, pero no lo es tanto, no tenemos un mecanismo para determinar exactamente cuántos granos de arena hay en las playas del mundo. No tenemos un procedimiento efectivo para hacerlo. Otra cosa es que todavía no tenemos un procedimiento efectivo para detectar ciertos objetos postulados, por ejemplo, por la teoría de cuerdas en física. Sigue siendo una teoría especulativa que postula ciertos objetos y todavía no tenemos un procedimiento efectivo para decir sí o no acá tenemos enfrente tal cosa propia de la teoría. ¿De qué depende la efectividad? La efectividad disminuye cuando aumenta la vaguedad de lo que queremos medir. ¿Qué significa algo sea vago? Por ejemplo, vamos a ver más adelante, en la siguiente clase, el concepto de hogar. ¿Qué es un hogar? ¿Cuánta gente tiene que haber en una casa para que haya un hogar? ¿Tiene que ser familia o no? Bueno, eso es un concepto vago que dificulta la respuesta a la pregunta de si acá hay un hogar o no. O la precisión de nuestro instrumento hace más vaga nuestras mediciones. Entonces, mientras más preciso sea nuestra capacidad de medir, detectar, identificar algo, cuando se trata de detectar alguna magnitud cuantitativa, cuán preciso sea el instrumento, eso hace variar la efectividad. Y esta es la pregunta central: ¿por qué es importante la efectividad? ¿Por qué lo consideramos un indicador, una condición de una buena base empírica? Y la respuesta es que si no tenemos una manera de decidir a favor o en contra de lo enunciado empírico, entonces esa base empírica, que incluye elementos no efectivos, no decidibles, deja de cumplir el rol de ser una base del consenso, de poder generarse consenso en torno a esto empíricamente tal, a partir del cual se juzga teoría. Esto es fundamental porque algunos desarrollos actuales en economía se entienden mucho mejor cuando entendemos esto. Por ejemplo, levantar evidencia en economía respecto a una relación de causalidad. Por ejemplo, que la emisión de un banco central produce inflación o no. Tal política macroeconómica produce desempleo o no. Si adoptamos tal programa de apoyo escolar, eso va a producir un aumento en la matrícula, en las evaluaciones, etcétera, o no. Son todas preguntas causales. Hasta el momento los métodos de inferencia a partir de los datos que hemos tenido, cumplen poco con este requisito de la efectividad. Han cumplido poco. Es decir, hacen difícil responder la pregunta y consensuar en torno a si efectivamente en esto que observamos, en estos datos que levantamos, se está observando sí o no que la emisión causó inflación, que el programa adoptado en la escuela permitió desarrollar mayor matrícula en la escuela, mayor niveles, o no. Entonces, una parte importante del desarrollo de una disciplina científica, y estas últimas décadas, la economía ha desarrollado métodos para mejorar la efectividad de su base empírica. Lo que se llama la revolución de la credibilidad en la economía empírica. Todo ese proceso gira en torno al concepto de efectividad. Tener un mecanismo para responder sí o no a
esto es una evidencia causal creíble o no existe evidencia causal en este caso, pero responder la pregunta. Antes de estos desarrollos, nuestros procedimientos que teníamos no eran muy efectivos. Sembraban lugar a la duda. La segunda condición es la repetibilidad. ¿Qué es la repetibilidad? Que el evento o propiedad observada en determinadas circunstancias de observación debe poder volver a observarse en circunstancias similares. En un enunciado, un objeto, un evento, una propiedad pasa a formar parte de la base empírica, la reconocemos, lo aceptamos como parte de la base empírica, no cuando es un evento de una sola vez que una vez unas personas observaron y no sabemos si va a ocurrir de nuevo. Adopta mayor consenso la base empírica cuando es repetible el evento, propiedad o fenómeno. Por ejemplo, las características del proceso de migración de aves puede observarse en cada temporada. ¿Cierto? Los ornitólogos, los que estudian la migración de un determinado tipo de aves, la observan repetidamente en distintas temporadas. Entonces levantan evidencia empírica en torno a los patrones de migración, por ejemplo, a cómo ocurre, cuándo ocurre, dónde ocurre la migración. Levantan toda esa evidencia porque existe esa repetición. Imagínense la migración de aves de un lugar a otro ocurriera una sola vez. No podríamos decir que se detecta un patrón, se observan determinadas características en el proceso de migración si fue un evento una sola vez. La repetibilidad le da más credibilidad a las observaciones que hacemos en un momento. Por ejemplo, y también la observación de que la cantidad demandada de una mercancía baja cuando su precio sube, puede repetirse, puede observarse repetidas ocasiones. Si ocurriera una vez, no sería evidencia no sería buena evidencia. Tiene que ser repetible. Un caso de no repetible es, por ejemplo, si en una sonda submarina que bajé observo un solo ejemplar que parece una especie desconocida y luego le pierdo el rastro y no los veo más. Bueno, difícilmente voy a poder hacer una publicación científica de lo que observé. Tengo que capturar el ejemplar, permitir o encontrar otro o tener una forma más sistemática y repetible de observarlo para que eso constituya buena evidencia. Si no, puede ser atribuible a que me confundí o que era una forma de una especie ya conocida o que no existía simplemente lo que observé. Cuando es repetible esa observación, adquiere mayor sustento. ¿De qué depende la repetibilidad? Cuando se trata de evidencia experimental u observacional controlada, mientras más complejo y sujeto a distintas circunstancias y poco manipulable sea el procedimiento para obtener la evidencia, eso afecta a la repetibilidad. Si obtuvimos un resultado experimental de que se sintetizó tal célula, tal proteína, se llegó a tal cosa, y el procedimiento era tan complejo que no sabemos cómo llegamos a ese resultado y no podemos repetirlo nunca más, bueno, no vamos a tener repetibilidad. Otra cosa que no tiene tanto que ver más con circunstancias, sino con la descripción misma del fenómeno, que lo aleja de la repetibilidad, es cuando describimos un evento con características únicas. Por ejemplo, cuando hablamos de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa no es repetible, es única. Y otra circunstancia es cuando los eventos que identifico empíricamente tienen un aspecto aleatorio. Una observación aislada no constituye mucha evidencia. ¿Qué quiere decir aleatorio? Un elemento de azaroso, cuando existe posibilidad de errores de observación. Por ejemplo, si quiero determinar empíricamente que una estrategia de inversión produce más retornos que otra, no basta con comparar su rendimiento en una sola ocasión. ¿Por qué? Porque hay un elemento aleatorio, azaroso, en los resultados que produce determinadas decisiones de inversión, que va a hacer que una sola observación no te diga mucho de cuál estrategia es mejor. Podría ser que justo por el azar, una estrategia que en promedio es menos efectiva, justo en ese momento fuera más efectivo que la otra,
que es más efectiva. Tengo que tener varias observaciones, repetir varias observaciones y sacar estadísticas respecto a esas observaciones y de la otra para tener confianza en que una estrategia es mejor que otra. Entonces, esas circunstancias depende la repetibilidad. ¿Por qué es importante la repetibilidad? Por la primera razón más importante de todas es que si la base empírica quiere servir esta función de sostener el consenso, otros científicos deben ser capaces de obtener por su cuenta los resultados similares en circunstancias de observación similares. Si quiero convencer a otro científico que observé una especie nueva en el mar, que en mi laboratorio sinteticé tal proteína, que vi tal cosa, que ellos pueden repetirlo, que se encuentre un procedimiento por el cual pueden repetir ellos mismos, replicar ellos mismos ese resultado, facilita el consenso. Y justamente queremos que nuestra base empírica sea una base consensual para decidir cosas más difíciles de decidir en el plano de la teoría. Otra razón es porque donde es posible el error de medición, cuando nuestros instrumentos no son perfectos o existe aleatoriedad, la repetición de una observación nos permiten llegar a estimaciones que disminuyen la probabilidad de que esa observación agregada, estadística, se explique por el azar puramente. ¿Okay? Cuando tenemos una observación del efecto que produce una estrategia de inversión o una medición de algo que siempre tiene errores de medición, esa cifra va a ser poco informativa de lo que queremos medir. Cuando repetimos eso y sacamos estadísticas y llegamos, por ejemplo, a medir el promedio, la mediana u otra medida de tendencia central, eso aumenta nuestra confianza en el resultado que llegamos. Y la última razón es que los enunciados teóricos que queremos contrastar con la evidencia empírica, por lo general, pretenden dar cuenta de regularidades que vamos a ver tratan de ser leyes, las cuales no se pueden comparar directamente con acontecimientos singulares o anécdotas, sino que se comparan más bien con eventos regulares. Por regularidad me estoy refiriendo a esta repetibilidad. Tiene esta estructura de algo repetible. Por último, el tercer requisito es la intersubjetividad. Podemos tener dos conceptos de intersubjetividad. El primero es que los acontecimientos reportados, teniendo por acontecimiento un evento, un acontecimiento singular en un momento del espacio y del tiempo particular, deben ser accesibles a la experiencia de cualquier observador. Es decir, un evento singular lo pueden ver varios al mismo tiempo. Por ejemplo, si veo una nave extraterrestre, aumenta la credibilidad en esa observación si varios la vieron al mismo tiempo. Si la vi yo solo, subjetivamente, disminuye la credibilidad en esa observación. Otra definición más débil de intersubjetividad es que los tipos de eventos, es decir, los acontecimientos singulares es un evento que se realizan una sola vez en una coordenada espacio-temporal. En cambio, tipos de eventos son categorías que pueden ocurrir varias veces. Y una forma de intersubjetividad más débil es que los tipos de eventos reportados empíricamente sean accesibles a la experiencia de cualquier observador. Vamos a centrarnos más en la primera. Por ejemplo, ¿de qué cosas se pueden reportar que cumplen este requisito de intersubjetividad? Por ejemplo, las descripciones de objetos físicos de tamaños medios, la posición de la aguja de un dial, es algo intersubjetivamente, y por intersubjetivamente nos referimos a que más de una persona puede acceder a ello, no yo solo, individualmente, y nadie más, cumple con ese requisito. En cambio, decir Dios me habla, por más de que yo lo escuche de verdad, estoy completamente seguro que Dios me habla, como me habla solo a mí, no cumple con este requisito de intersubjetividad. No lo puedo poner como evidencia científica porque ese evento no es accesible a los demás. ¿De qué depende la intersubjetividad? Depende que la fuente de evidencia sea pública, accesible y no estados mentales internos.
Y un ejemplo de cómo se fomenta la intersubjetividad actualmente es la política de datos abiertos en las publicaciones, que los científicos que llegan a un resultado en un paper, en un artículo particular, publiquen los datos con los que obtuvieron. Eso está motivado por este requisito de intersubjetividad. Por último, ¿para qué sirve? ¿Por qué es importante la intersubjetividad? Para que la base empírica sirva de base a consenso, ¿cierto? Acerca de los objetos directos e indirectos. Si estos objetos no son accesibles a más de una persona, el resto de la gente no va a tener por qué tener razones para creerle a esa persona, o puede esa persona estar sujeta a sesgo. En cambio, mientras más personas accedan, mayor objetividad adquiere la observación. Por eso, por último, para cerrar esta clase, veamos algunas controversias. Nuestro objetivo de hacer esta distinción es que queremos usar la evidencia para testear teoría. Partamos de eso. Una aparente condición para esto, ¿cierto? Si la evidencia tiene puede llegar a tener un alto grado de consenso y la teoría, en principio, no lo tiene, una aparente condición es que la evidencia empírica y las teorías deben ser claras y estrictamente distinguibles, ¿cierto? Si no son distinguibles, si la evidencia empírica es teoría en algún sentido y la teoría de evidencia, esta aparente posibilidad de consensuar respecto de teoría a partir de evidencia se perdería aparentemente. Y el problema es el siguiente, esto es lo que genera la controversia. El problema es la carga teórica de la evidencia, ¿cierto? En la base empírica metodológica depende de teoría. Si yo digo, detecto acá una corriente eléctrica de tal nivel, esa detección de base empírica depende de una teoría. Depende de la teoría de la corriente eléctrica, de la teoría que está implícita en la relación entre el instrumento y el fenómeno que quiero medir, depende de teoría. Algunos objetos que se incluyen en la base empírica metodológica son postulados por una teoría. El de átomos, células, son postulados por la teoría. Se depende de instrumentos que a veces tienen reglas de correspondencias que se justifican por procedimientos sumamente complejos, como una resonancia electromagnética que depende de un montón de teoría para ser interpretada. Y por último, en otros casos, por ejemplo, cuando se utiliza la estadística para inferir, por ejemplo, que el PIB es tanto, se utiliza estadística entre medio, bueno, esa observación depende de la teoría estadística. Entonces, al parecer tenemos un problema, porque si queremos usar la evidencia para testear que suponemos es consensuable o más consensuable que las teorías para testear teorías que son menos consensuables, y ocurre que la evidencia está cargada de teoría, bueno, se pierde esa posibilidad, al parecer. Hay una especie de circularidad. Queremos utilizar algo distinto de las teorías para testear teorías. Queremos utilizar la evidencia, que al parecer es distinta a la teoría, pero este argumento nos dice, no, la evidencia está cargada de teoría, por lo tanto, ese objetivo se pierde. No estamos testeando las teorías con algo más firme y más fundamental, más accesible y consensuable que las teorías. ¿Por qué? Porque la evidencia está cargada de teoría. Entonces no logramos el objetivo. Posible solución. Una posible solución es reconocer que existen distintos niveles de aceptación teórica. Al día de hoy, la teoría heliocéntrica de que la Tierra gira alrededor del Sol y los planetas que vemos en el sistema solar giran alrededor del Sol y no a la inversa, es una teoría altamente aceptada. Es una teoría que ha sido altamente aceptada. Hay bastante consenso en torno a ella. Por más de que existe gente que lo niega, pero en general la comunidad científica tiene un consenso apabullante. En cambio, la teoría de cuerdas en física es una teoría que aún no ha sido aceptada. Entonces, por acá vamos a empezar a solucionar el problema. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo original era utilizar la evidencia como algo más consensuable para testear las teorías que en principio son cosas menos consensuables. La objeción era, la evidencia está cargada de teoría, por lo tanto, esa posibilidad de testear las teorías menos consensuables con evidencia más consensuable se pierde. Pero acá estamos notando que no todas las teorías tienen el mismo nivel de consenso de aceptación. Entonces, si pudiéramos usar una base empírica metodológica que
presupone teoría, pero que las teorías que presupone ya son altamente aceptadas, y utilizamos esa base empírica metodológica para contrastar teorías que tienen menos aceptación, estamos superando el problema. ¿Por qué? Porque si bien nuestra base empírica metodológica va a estar cargada teóricamente, va a estar cargada y va a depender de teorías que ya cuentan con un consenso alto, y vamos a utilizar ese consenso, esa base de apoyo, para testear, contrastar teorías que cuentan con menos consenso. ¿Ok? Entonces, una observación que, por ejemplo, presuponga la teoría heliocéntrica, que se utilizara, supongamos, esto no ocurre, pero supongamos, se utilizara para testear la teoría de cuerdas, no sería problemática en la objeción que está anterior, porque por más que esa observación presuponga la teoría heliocéntrica, esa teoría está altamente consensuada, ya está aceptada en gran medida por la comunidad científica. Y la utilizamos para testear una teoría que no lo está tanto, la teoría de cuerdas, y se da esta asimetría que buscábamos en el principio. ¿Ok? ¿Cuándo no ocurre esto? Por ejemplo, si un psicoanalista dijera, quisiera contrastar una teoría, la teoría de la transferencia, una teoría psicoanalítica de que el paciente hace determinadas cosas respecto a su analista, y para hacerlo, aportar una evidencia que dijera el tipo, por ejemplo, he observado muchos casos clínicos y de transferencia, donde se produce transferencia, por lo tanto, la teoría de la transferencia es cierta. Si dijera eso, ahí se estaría produciendo una circularidad que sería susceptible a la objeción que planteamos. ¿Por qué? Porque está usando una base empírica que depende de la teoría que querés testear. Entonces, esa base empírica presupone ya lo que querés demostrar y, por lo tanto, no sirve para demostrarlo, no sirve para apoyarlo, no sirve para controlar esa teoría. Entonces, si la base empírica metodológica presupone la misma teoría que pretendemos testear, no va a ser una buena base empírica metodológica.